el canal de la ciudad. La autora del libro Ya denuncié violencia. ¿Qué sigue? Lizzy Esnaurizar, bienvenida. ¡Bravo! Un aplauso muy merecido por tener el valor de denunciar y levantar la mano. Muchas gracias, Carlos, Esteban, su auditorio, por el espacio. Son temas que a veces no nos gusta charlar, pero que son necesarios de decir, de comentar y sobre todo de poner un granito de arena para que esto ya deje de suceder. Como dijiste tú, a quien sea, ¿eh? La violencia a cualquiera no hay una justificación real de por qué o alguien tenga que vivirla. Así es. Tú escribiste el libro, este libro que tenemos aquí, el libro Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Y esto es porque en él plasmas parte de lo que tú viviste y con esto redactas o creas esta experiencia propia, que más que un manual es una biografía de lo que tú pasaste, ¿cierto? Fíjate que a veces se confunde que si es un relato corto, que si es un manual, que si es una historia de violencia. Tiene las tres cosas y además trae un glosario de términos legales, porque a veces no sabemos cuando vas a denunciar qué significa que nos digan qué. Por ejemplo, judicializar, vinculación a proceso, qué significa, y la ley y el sistema judicial te habla con estas palabras y uno tiene que pues saberlas para saber exactamente de qué te están hablando. Así que es como 3 en 1, diría yo, este libro, que efectivamente está basado en un hecho real. Tristemente me sumé a las estadísticas de las mujeres violentadas. Mira, la verdad a mí me hubiera gustado escribir de cualquier otra cosa. Menos. Pero bueno, me tocó, usé el talento que tengo como escritora. Antes escribía obras de teatro, ahora escribí este libro y básicamente quiero narrar en este libro los pasos mínimos a seguir para poder obtener un poco de lo que es la excepción en México, la justicia. O sea, escribes tu libro para que sea un lenguaje coloquial y cualquier persona que haya sufrido un tipo de agresión lo pueda entender y no tenga que leer un tecnicismo o que un abogado le explique, sino que una víctima de violencia explica con sus propias palabras lo que vivió y cómo logró salir. ¿Sí? Efectivamente, Carlos. No solamente explico los tecnicismos legales con los que te habla el sistema de justicia, sino los pongo dentro del relato para que sepas en qué audiencia, cómo van a surgir y a qué tienes que llegar. No se trata de spoilear el libro, pero tienes que llegar a lo que se llama vinculación a proceso. ¿Qué significa? Que en base a varias audiencias se demuestra ante un juez que hay un delito y entonces va a iniciar un juicio. ¿Qué tipo de violencia sufriste? Mira, el Código Penal describe varios tipos de violencia y hay que entender que las mujeres violentadas o cualquier persona que sufre de violencia no tiene un solo tipo de violencia. Esa es una de las cosas que tiene la ley. La ley te pide un hecho de violencia que puedas demostrar aportando pruebas, teniendo declaraciones de testigos, teniendo un peritaje psicológico. Y una vez que demuestres un hecho, entonces se suman todos los demás de la relación, porque una relación violenta no es de un solo hecho, no es solo una vez, pues viene de menor a mayor. Que tipificar el delito. Exactamente, se llama tipificar el delito. En este caso, yo tuve 2 denuncias, la que ahorita está vigente, porque en la otra, por amenaza, otorgué el perdón, fue la violencia física. Esta es la violencia psicoemocional, que es un poco más difícil de demostrar porque estamos acostumbrados a que, pues bueno, si trae el moretón, si trae el golpe, si tiene aquí la asfixia del cuello, que es la de las cosas más comunes, pues es lógico que está sufriendo violencia. ¿Cómo demuestras la psicoemocional? Este aislamiento, este control, esta manipulación, este vivir en el miedo y agradecer que tu pareja golpeó la pared y no a ti. ¿Cómo lo demuestras? Claro. No, y aparte lo de los testigos, porque son muy listos, no lo hacen si hay testigos. Exacto. No, por supuesto. Mira, cuando tú estás narrando los hechos violentos, la gente que te rodea al principio dice, ¿cómo es posible? Yo nunca lo vi, cómo sucedió, pero si se veían tan contentos en el Facebook
Pues claro, ¿cómo no te vas a ver contento en el Facebook si le tuviste que dar tus claves? Porque era una manera de sobrevivir a esa violencia. ¿Esta persona con la que sufriste violencia era tu pareja? Sí, era mi pareja. En mi caso se llama violencia equiparada porque no estuve casada, sino vivíamos en concubinato y entonces la ley lo tipifica como violencia equiparada. Ok. ¿Y cuál es, perdón, o sea, cuál es la diferencia entre violencia o sea, solamente son términos legales o dentro como de la psicología, ellos en el proceso penal que llevaste, ellos sí lo ven distinto? No, bueno, la violencia equiparada es cuando no estás casado, pero sí viviste en concubinato, tienes una relación de hecho, se llama así, y la violencia intrafamiliar, o ahora que se llama violencia familiar, es cuando estás casado. Pero es el mismo código penal para cualquiera de las dos. El delito es exactamente el mismo y las cosas que tipifica el código penal son exactamente las mismas para las dos formas de violencia. Okay. Mira, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero No, yo tampoco. He sabido que cuando la gente, en el caso que tú viviste, en este caso el hombre, te trata como una princesa, te vende un mundo maravilloso, rosa, se vuelven encantadores con la gente que está alrededor de tu familia. Cuando empieza a haber problemas, empiezan a tratar de que todos lo vean a él como la víctima y no a ti. ¿Te pasó a ti algo parecido? Claro, a mí y a muchísimas mujeres que viven aquí en México. Mira, generalmente cuando un hombre habla de que una mujer es tóxica, atrás de ese hombre hay un violentador. Okay. Así te lo resumo. ¿Por qué? Porque efectivamente buscan tener aliados o aliadas respecto a su conducta. No quieren bajo ninguna circunstancia que los expongas y que digas, ¿sabes qué? Que alguien voltee y diga, oye, no, eso es violencia. Y entonces la mujer que vive con él está sumergida en este ciclo de violencia que, repito, siempre es de menos a más, no diario te golpea. No diario, no funcionamos de, me golpeó y entonces me enamoré. No funciona así, no estamos así. Al contrario, primero te tratan muy bien, efectivamente, como tú dices, Carlos, son encantadores, y después, ¡pum!, viene el hecho de violencia que empieza poco a poco a justificarse con este manipuleo, con esta situación donde dice, ¿sabes qué? Es una línea muy delgada y entonces viene esta manipulación donde te dice, tú eres la culpable de mi violencia. Y como un método de sobrevivencia, dices, voy a hacer lo que él dice para que esto acabe. Es el típico, tú tienes la culpa de que yo te pegue. Sí. Ahí en ese momento empiezas a vivir violencia. ¿Cuál es las personas a veces se acostumbran a vivir con esa violencia, porque dices, bueno, es que es así o tal. En tu caso, ¿cuál fue el punto que dijiste, ya basta, yo ya estoy sufriendo esta violencia? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿O cómo fue que pediste ayuda, te diste cuenta tú sola? Platícanos. Es muy interesante porque suena algo que no entendemos, pero la mujer que está dentro de esta espiral de violencia no se da cuenta que la está viviendo. Y es muy importante que detectemos cuando estamos adentro que estamos en una relación violenta, porque si no, nunca vamos a poder salir de ahí. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te sales de ahí para poderlo contar de viva voz? Porque hoy 10 mujeres no lo van a poder contar. 10 mujeres hoy van a morir por ser mujeres. Entonces, ¿cómo le haces cuando ya te das cuenta que esto va a mayor y que tu vida está en riesgo? ¿Cómo te sales de ahí? Primero, vuelve a buscar a tu red de apoyo. ¿Por qué? Porque estás aislada. La mujer violentada normalmente está aislada, está controlada, todo lo que hace está mal y es culpa de ella. Y te lo crees, tu autoestima está muy mal. No puedo decir la palabra, pero está muy mal. Y entonces tienes que empezar a volver a buscar esta red de ayuda. Estoy hablando de amigos, amigas, familiares, que incluso en su momento quisieron advertirte y tú los alejaste de tu vida, pues repito, como un modo de sobrevivencia. A veces dices, ¿por qué hace eso la mujer que está ahí? Es miedo, no sabes cómo va a reaccionar. Y si la próxima vez que tú
se te ocurra sostenerle la mirada por algo, pues ya no lo vuelvas a contar. Ok, no. La verdad es que o sea, analizando el peso de esto que nos estás contando, me hace plantearme, hay muchos tipos de violencia, como lo hemos platicado, ¿no? O sea, bueno, hay un tipo de violencia, pero hay violencia física, hay violencia verbal, psicológica, Sexual, económica, sexual. patrimonial. Justo por ahí va mi pregunta. ¿Cómo identificar en qué momento estoy siendo violentado o violentado y que amerita una denuncia? O sea, en el físico, por supuesto, es más que obvio, pero ¿en qué momento o en qué grado de vulnerabilidad puedes estar para identificar que estás siendo violentado? Porque al final del día, si tú tienes una constante humillación, aunque no haya un solo golpe, te puede llevar a la depresión, te puede llevar al suicidio, te puede llevar a muchas cosas. Ahí, tú, en este proceso, ¿qué fuiste descubriendo de esos tipos de violencia? Cuando te pasa que todo lo que te hacía feliz ya no está, cuando te pasa que ya no sonríes, cuando te pasa que ya no puedes ser tú, porque ser tú puede costarte la vida, estás en violencia. Okay. Cuando esta persona hacía agresiones ante ti, ¿notaste en alguna ocasión que él lo disfrutaba? Mira, pareciera algo retorcido, pero no es un disfrute como cuando comes unos chilaquiles y dices están buenísimos. Todas las personas celópatas y violentas son sociópatas. Pero hay que quedar algo muy claro. La persona disfruta de tu dolor, no le importa tu sufrimiento. Tus lágrimas no son nada, son un trofeo. Y entonces eso hace que cada vez tenga más poder. Y eso hace que tú cada vez tengas menos autoestima. El más poder, tú menos autoestima. ¿Y qué sucede? Se vuelve una dinámica impresionante de control. Y esta persona lo disfruta muy en su interior, porque solamente sabe relacionarse así, no tiene otra forma. Son formas que aprendió por sus experiencias de vida que trae a tu relación y que entonces, pues tú estás siendo la pagana literal o el saco de boxeo de esta persona. Nada más que ese saco de boxeo en algún momento va a dejar de respirar. Claro. Oye, si alguna persona estuviera viviendo una situación como la tuya y no supiera qué hacer, cómo salir, ¿cuál sería el primer paso que le recomendarías para tomar la iniciativa de hacer algo? Aunque sea muy chiquito, pero hacer algo. Lo primero, cuando no tienes un escape, porque eso pasa. Cuando estás dentro de esta espiral, crees que no tienes ninguna salida, que no hay por dónde, que nadie te va a ayudar. Lo primero es volver a buscar a tu red de apoyo y sobre todo ir a denunciar. Yo les estoy diciendo, ir a denunciar es desgastante, es cansado, te enfrentas a otro tipo de violencia que es la violencia del sistema de justicia, que es totalmente machismo? diferente. Hay de todo, de todo. Hay sobre todo esta constante de no creerle a la mujer sobre lo que está diciendo, la revictimización, y tienes que contar la historia miles de veces, pero Oye, hay una salida, una luz, Carlos. hace rato dijiste, le di el perdón por amenaza. Sí. ¿Cómo es levantar la denuncia, saber que está libre y que tú tienes que vivir con ese miedo de que está libre y en lo que compruebas y te creen? ¿Cómo viviste esa parte? Pues es vivir en el terror, es estar muerta en vida, es pensar, ¿y si mañana no amanezco? ¿Y si se me aparece en cualquier lado? ¿O si llego a mi casa y mi madre ya está muerta? ¿O mi perrita, que es a los que amenazó? Es vivir en el terror. ¿Tomaste alguna precaución tú? Sí, aprendes a salvaguardarte, aprendes a tener más cuidados que antes, pero nada te lo garantiza. Tienes medidas cautelares del gobierno, lo cual significa medidas de protección, donde esta persona no se puede acercar, pero funcionan de una manera. En papel. Funcionan así. Tú tienes esta medida y si esta persona se te llega a acercar, lo que tienes que hacer es llamar a una patrulla y enseñarles tu
tu documento donde pues esta persona no se puede acercar. El problema es que pues todos sabemos cuánto tarda una patrulla en llegar, todos sabemos que tal vez cuando llegue ya no estés, o ya no esté él, o ya no estés de la forma en que quisieras estar. Entonces se vuelven un poco no tan prácticas estas medidas, existen, son buenas, incluso yo llegué a tener el famoso código Águila, que es incluso tú llamas y dices código Águila y se supone que tienes una atención mayor, pero no, nada te quita el terror de saber que esta persona sigue en libertad y en cualquier momento puede volver a violentarte. Por ejemplo, la ley no contempla lo que son, la ley de la denuncia sobre violencia no contempla inicialmente todo lo que son llamadas anónimas, ataques en redes sociales, toda la parte de desgastar la reputación en la misma o en la misma círculo íntimo que tienes con esta persona, todo eso inicialmente no lo contempla la ley. Amistades, todo en tu contra. Todo, por supuesto. Oye, ¿cuál fue el primer paso que tomaste para levantar tu autoestima? Pues me parece que lo primero que hice fue volver a escribir, volver a decirme, ¿sabes qué? Sí tengo buena suerte con los hombres. Hasta ahorita ninguno me ha matado. Ok, la verdad es una frase devastadora, es una frase que creo que tiene una carga emocional que viene de raíz del problema nacional que estamos viviendo de feminicidios y por supuesto una experiencia personal. Yo creo que haber dado el paso de denunciar, como tú dices, no todo el mundo te puede decir, ay, ve y denuncia, es un consejo muy fácil que gritas o que dices, así de simple, como decir, toma agua, 2 litros de agua al día, pero decir, ve a denunciar no es tan fácil. Recapitulando un poco, tener la red de apoyo es necesario. En tu caso, tú tuviste, porque pierdes esa red de apoyo con esta persona, vas perdiendo la red de apoyo, tienes que recuperarla y sentirte hasta un momento, o sea, cómo sentirte seguro, ese es el problema para llegar a la denuncia. El paso a seguir entonces es llegar con la gente, con tu círculo de apoyo para poder dar el paso de la denuncia y después, ¿qué sigue? Y algo muy importante, antes de qué sigue, ¿cómo denunciar? Por favor, nunca ir sola. Fijarse bien quién va a ser tu representante legal. El delito de violencia es un delito penal. Entonces, más importante o mucho mejor que tu abogado o abogada o quien te vaya a representar legalmente sea penalista. ¿Por qué? Porque la ley penal tiene ciertos recovecos. No significa que el de lo familiar o el civil o el laboral no sea un buen abogado. Simplemente para este caso se recomienda que sea penal. Hay que tomarlo muy en cuenta, que sea un abogado que sea o una abogada que sea empática con la situación. Porque si tu propio abogado no entiende lo que es la violencia de género, no va a funcionar la historia, se va a archivar tu carpeta como miles de carpetas están archivadas actualmente. Por ejemplo, otra cosa importante, lo más importante es acudir al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que se llama CAVI. ¿Por qué? Ahí ellos deciden tu daño psicológico mediante un peritaje, tu daño psicoemocional, y eso forma parte de tu carpeta de investigación. Eso funciona para cuando tu carpeta se judicialice, que significa llevarla ante un juez para poder leer los hechos y que el juez decida si se vincula o no a proceso. Entonces, básicamente esos son los pasos, son muy importantes y sobre todo aprender a reconstruir tu autoestima. Es muy, muy, muy complicado, pero no es imposible, porque antes de que te violentaran ya la teníamos bien. Ahorita te veo muy bien, si no nos platicaras hasta parecería que no has vivido nada de eso, pero psicológicamente te afectó la forma de ver a los hombres o ¿te animarías a tener una pareja o vas con un poco de miedo? Fíjate que es complicado porque inicialmente crees que nadie más te va a poder querer. Cuando denuncias, incluso hay policía de investigación que te dice, pero sí sabe que después de que denuncie, pues va a estar muy difícil que alguien la quiera con una denuncia.
Así te dicen esas palabras. Sí, o va a perdonar, Wow. ¿no? ¿Para qué denuncias si va a perdonar? Esas son las palabras que recibes cuando estás denunciando. Y yo repito, es muy importante volver a reconstruirte, porque, y lo más interesante es entender que tú no tienes la culpa de la violencia. Tú no te violentaste a ti misma, elegiste mal, pero nada más. Y eso es aprender a perdonarte, aprender a decir, es el primer paso para salir de ahí y reconstruir tu autoestima y decir, vuelvo a ser yo, sin miedo a ser yo. Ahorita que comentabas todo eso que te decían ellos de que no te van a querer con una denuncia, me imagino que eran hombres. O también No, había mujeres. hay de todo. En el sistema de justicia de México hay de todo, hay hombres, hay mujeres. De hecho, me acuerdo mucho de una policía de investigación que lo primero que me dijo fue, ¿para qué denuncia si en una semana lo va a perdonar? Y yo decía, es que no está viendo mi miedo ni mi terror. Saben perfecto que esto es un O ciclo. sea, no puedes confiarte si es hombre o mujer. O sea, tú piensas, No, a lo mejor porque una mujer me entiende y... el machismo está muy arraigado. Cuando alguien es machista, o sea, ya viene de cuna, ¿no? De los padres. Pero Y las se mismas hereda. mujeres son las que tú pensarías, ¿no? Esta mujer me va a ayudar porque es mujer. Y es la misma mujer que te dijo que no te iban a querer con la denuncia, o parecido, te has Pues de haber encontrado con mucha es gente. muy similar, es muy extraño cómo manejamos el machismo en México, porque generalmente dices, bueno, ¿dónde está la mamá del violentador? ¿O por qué las mamás que educan con machismo? Pero también la ausencia paterna también educa, también forma este machismo. Es la mezcla de esta presencia con esta ausencia lo que nos está generando esta sociedad. Por eso yo voy a mi siguiente pregunta, ¿qué está pasando? Porque no soy la única. Las estadísticas nos dicen que 10 mujeres son asesinadas diariamente, pero no, o sea, sí, pero son 10 hombres los que se están convirtiendo en asesinos de una mujer diario. Hoy, al ratito que acabe el día, después de que Donovan termine su rutina y gane, 10 hombres van a ser asesinos de una mujer. Qué fuerte. O sea, volteando las cosas, o sea, de ambas formas es terrible, pero la verdad es que, como tú dices, no verlo como 10 mujeres asesinadas, son 10 hombres y que van a continuar con el ciclo de violencia y pueden asesinar a más mujeres. Exactamente. Y entonces dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que la violencia pare? No solo hacia la mujer, hacia cualquier persona. Sí, mira, antes decíamos, no, que hubo una violencia, que por ejemplo el caso de Abril y su esposo Juan Carlos, que fue en Churubusco Insurgentes, o sea, ves notas que son lejanas tal vez, ¿no? Pero ya cuando empiezan a acercarse, por ejemplo aquí, que estamos tú y yo a 1.5 metros, sana distancia, y puedo ver que no eres una persona, como tú dices, de las estadísticas y con la que estoy platicando y que ya veo que yo no estoy platicando con una persona que ya lo vivió, que es estadística. Nos empezamos a preocupar más y es triste que nos tengamos que preocupar solo cuando estamos con alguien cerca, pero yo creo que hay que prevenirnos porque yo tengo hijas, hijos, también ya no es cuestión de que si es mujer o hombre, ¿no? Ya dicen todas o todes, que es la violencia. Pero ya después de que veo que estás retomando tu vida, ¿qué sigue para Alicia? Pues primero que nada sigue agradecer a la vida que lo puedo contar de viva voz. Por supuesto el proceso sigue, no es que les spoile el libro, o sea, con el rollo de la vinculación a proceso, porque termina en eso, sino que se cruza la pandemia y por eso no he escrito lo que continúa en el proceso legal, porque muchas personas van a decir, bueno, pero ¿qué pasa después de la vinculación? O yo ya estoy en la vinculación y ¿qué más tengo que hacer? Bueno, pues como se cruzó la pandemia, se detuvieron todas las audiencias cuando no hubiera detenido, ¿no? Parecía que no era algo pues primordial. Y entonces no era actividad esencial, ¿no? En la pandemia, acabar con este tipo de violencia y continuar con las audiencias que faltaban. Y entonces estoy en espera del inicio de juicio. Eso es en lo que voy en la vida real. Y por supuesto, pues viene la segunda parte del libro donde voy a narrar precisamente todo lo que sucede,
porque después de esto viene pues lo que se llama la audiencia intermedia, que es la aportación de pruebas, luego viene el inicio de juicio, y en eso vamos en la vida real. Y bueno, por supuesto, retomar mi vida, volverme a subir al escenario, es una línea muy delgada, poder reírte de esto. Desde el 2019 esto sucede, y bueno, realmente van 2 años que mi abogado, el licenciado Marco Antonio Chávez, dice que en realidad vamos bien para como son las estadísticas en México, empezando porque pues no fue archivada la carpeta, y ya desde ahí vamos bien. Se pudo demostrar el delito de violencia, lo cual también es una palomita, y así vamos. Habemos muchas mujeres que estamos en esta situación y que lo que queremos es obtener justicia, una disculpa y justicia. ¿Por qué? Porque nadie merece vivir así, con miedo, con violencia, nadie. ¿Tú crees que ya haya una fecha en la que digas, ya se acabó, que le des vuelta a la página? Tal vez por el lado judicial, pero psicológicamente, ¿crees que también se pueda acabar? ¿Sabes qué, Carlos? Yo creo que a lo mejor legalmente, en su momento que obtenga la justicia que espero, pues voy a dormir tranquila, por mí. Pero nunca se me va a quitar, mientras esto no cambie en México, que 10 mujeres al día siguiente ya no amanecieron, que fueron asesinadas por ser mujeres. Yo hoy, y me parece que mientras esto no cambie, voy a seguir pensando esto, y no me parece que tenemos que hacer algo para que las cifras bajen y desaparezcan. ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Pues yo creo que tenemos que empezar a entender que la mujer es una persona, que es un ser que tiene libertad y que el hombre no es su dueño. Y eso es algo muy importante en la educación. Creo que es más importante que solamente reformar la ley y que no sea tan desgastante denunciar. Es mucho más importante entender que nosotras también tenemos derecho, libertad, que no tenemos por qué vivir en la violencia, ni el hombre tiene que pensar que somos un objeto. Rápidamente leer en redes sociales a Ángeles Hernández, muy interesante el programa, programón, escribe Rox Blanchet, lamento profundamente cualquier ser humano tenga que pasar por algo así, pero especialmente las mujeres. Qué valiente, mis respetos, también escriben por la invitada por tener el valor de salir de esa situación. Si quisiera alguna mujer, aparte obviamente de encontrar este libro en Amazon, ¿cierto? Está en Amazon, versión ebook y versión tapa blanda, como lo tenemos aquí. Ambas pueden... Sí, ojo, es muy importante, las mujeres, ya nos pasó, cuando lo pidan en tapa blanda y llegue a su casa, pues, o a su oficina, o donde vayan a leerlo, cuídense. ¿Por qué? Al violentador no le va a gustar que leas esto. Ya nos pasó. Entonces tuvimos ahí un caso de mayor violencia por eso. Se preparan para Claro, porque es bastante fuerte el título. Oye, ya denuncié violencia, ¿qué pasó? Una preguntita, Este es el título. que a lo mejor gente que sufre violencia y nos está viendo no se atreve a preguntar porque está al lado de un violentador. La pregunta sería, sufro violencia, ¿qué hago? Salte, como puedas, salte, porque no sabes si mañana lo vas a poder contar. Salte ya. Perfecto. ¿A dónde se va? Salte a dónde, a donde sea. Pues no, yo sugeriría un plan, si estás en posibilidad de hacer un plan, si tu situación es tan crítica como sea. ¿Por qué sugiero un plan? Porque no solamente existe la violencia psicoemocional, la violencia física, sino también la violencia económica, y normalmente la mujer violentada depende económicamente, o por algo, aunque no dependa, la persona tiene control sobre sus cuentas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues no tiene forma de tener acceso a su economía. Es muy importante que hagan un plan. Sacan créditos a tu nombre, sacan extensiones de tu tarjeta y te dejan en la calle, sacan coches. Y justo por eso decías de acercarnos al círculo de apoyo directo, recuperar esas personas, familiares, amigos, que pudieron ser apoyo para nosotros en algún momento, acudir a ellos. Creo que sería el primer paso para poder... Es el primer paso y es básico, porque es lo que te va a dar un poco de seguridad
para salirte de ahí. Mira, lo que tú decías, pues yo digo que todos los violentadores son como arqueólogos porque te dejan en ruinas. Así, literal. Y agradecer rápidamente a Rose Blanchet que nos acaba de mandar 100 estrellas y nos Muchas escribe, gracias. felicidades por este programa, por darle voz a una mujer valiente que nos representa a todas. La verdad es que este mensaje y esta parte del programa tiene que llegar a muchos lugares, de eso nos encargamos nosotros, porque es muy importante este discurso y esta experiencia de vida que nos estás compartiendo. Pero es más importante que esto acabe. Así es. Una pequeña reflexión, no importa si te dejaron endeudado con los bancos, no importa si perdiste tus tarjetas o los coches, es más importante tu vida. Salte y denuncia, eso como quiera después lo pagarás, pero tu vida ya no puede regresar. Exactamente, porque recordemos que la violencia deja marcas, no denunciarla deja feminicidios. Así es. Pues muchísimas gracias, la verdad es que fue un honor que estuvieras con nosotros. Antes de acabar el programa, comentas también que eres actriz y estandopera. ¿En qué proyectos más te podemos encontrar? O más dicho, ¿en qué proyectos artísticos te podemos encontrar? Aparte, obviamente, que estás divulgando este mensaje y estás promoviendo pues que se haga algo en el país, ¿no? Claro, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, ahí vienen todos los programas que conduzco, o los shows que tengo. Estoy como Lisi Esnaurrizar, ahí me pueden encontrar. Lisi se escribe Lisi. Y básicamente yo lo que les quiero decir es, dejemos de culparnos y de culpar a las mujeres por la violencia, porque no somos nosotras las que lo ejercemos. Así que, pues, si a veces perdonamos al Cruz Azul por cruzazulearla, perdonémonos nosotros por cruzazulearla. Así es, Lisi, pues la verdad es que es bastante fuerte esto, pero es un mensaje que tiene que llegar a cada rincón. Te agradecemos por estar haciendo esto. Ojalá que esto que estás compartiendo le sirva a alguien, sea una guía, y por supuesto busquen el libro que está en Amazon en formato blando y en ebook lo pueden encontrar. Ya denuncié violencia. ¿Qué sigue? Sigue, ¿no? También das conferencias acerca del tema, ¿no? Sí, normalmente, bueno, cuando es más alrededor del 8 de marzo o ahora que viene el 14 de febrero, que nos encanta romantizar la violencia, por favor no lo hagamos. Hay veces que el amor lo puede todo o estas situaciones, no lo hagamos. Y sí me pueden encontrar si quieren una conferencia, una charla, un discurso respecto a este tema. Pues bueno, me pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram estoy como Lisi-Esnaurrizar. Exactamente, o en Facebook como Lisi Esnaurrizar. Lisi Esnaurrizar, en un momento aparecen en pantalla tus redes sociales y pues obviamente agradecer que hayas estado aquí. ¿Algo con lo que cerrar, Carlos? Pues te deseamos mucho éxito, Gracias. mucha fuerza. Yo sé que todavía no termina, pero tienes que seguir siendo pues valiente y perseverante, y esperemos que concluya en buenos, que tengas una satisfacción muy grande de justicia en lo que estás buscando y puedas descansar. Yo les agradezco muchísimo el espacio. No es fácil el tema, porque normalmente no es un tema que guste o que nos guste estar ahí, vamos, no es algo que digas, me siento orgulloso o orgullosa de haber sufrido este tipo de situación. ¿Por qué? Porque inicialmente te sientes culpable, porque te da vergüenza, porque crees que es tu culpa. Pero, repito, si estás sufriendo violencia, salte de ahí, vuelve a recuperarte y sobre todo denuncia, que es la única herramienta que tenemos en la actualidad para poder acabar con esto. Ya habrá después otras, pero ahorita es la denuncia. El canal de la ciudad.